Y seguimos con la mirada puesta en lo que está ocurriendo en Venezuela. Vamos a tomar contacto a esta hora con Martín Ortiz, nuestro corresponsal de CNN Chile, quien está en Cúcuta. Ya te vemos en pantalla, Martín. ¿Cuál es la situación a esta hora allí en la frontera entre Venezuela y Colombia? Hola Martín, buenos días. Sí, ¿cómo están? Buenos días. Son primero 2 horas menos acá en Colombia y particularmente en Cúcuta, en la frontera colombo-venezolana. Ayer lo conversaba con Mónica, también con Alicia, de lo que iba a ser este lunes durante esta jornada y particularmente durante el inicio de la semana. Voy a pasar a mostrar un poco. Se iba a ver y finalmente se iba a notar qué es lo que estaba pasando ya concretamente al otro lado de la frontera. Acá el paso internacional Simón Bolívar abrió hace un poco más de 1 hora, cerca de las 6 de la mañana. El flujo de gente ha sido más constante primero que el fin de semana. Eso es un hecho y particularmente de lo que fue durante la jornada del domingo y particularmente aún más de lo que fue la jornada del sábado. De hecho, mucha gente nos planteaba que el sábado bastantes personas no decidieron cruzar la frontera esperando el desarrollo de lo que estaba sucediendo particularmente en Caracas, en Venezuela. Hasta ahora, y siempre enfatizamos en eso de que esto puede cambiar minuto a minuto, hasta ahora la situación está relativamente tranquila, sí, insisto, con más flujos de personas y también con esta imagen, con el contingente militar que sigue apostado en este lugar, estas especies de tanquetas, de anfibios y también en compañía de los militares venezolanos. Ahora hay otro punto que también dio pie durante la jornada de ayer el presidente Donald Trump ahí en el avión presidencial estadounidense, cuando se refiere nuevamente a la figura de Gustavo Petro, lo liga con el narcotráfico, hace acusaciones contra él y no cierra la posibilidad, pero hasta ahora eso va más desde la lógica de la retórica a poner los ojos acá también en Colombia. Diferencias bastante grandes en lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre en Colombia, al planteado también algunos analistas y sobre todo la política exterior latinoamericana. Otro punto también bastante importante de lo que va a ser el transcurso de las horas y los días, para particularmente la población de Venezuela, que al otro lado de la frontera tiene al poblado de San Antonio, después un poco más allá ya tiene a San Cristóbal, la ciudad más importante de la zona que cruza el Táchira, el río finalmente donde se encuentra la frontera y que separa a Colombia y Venezuela. Es el desarrollo de lo que va a pasar internamente en la política venezolana, como Delcy Rodríguez y ahora esta cúpula de hierro que sucede a Nicolás Maduro van a ir llevando las relaciones con Estados Unidos. Parte de eso también se dio a entrever durante la jornada de ayer, con declaraciones de la misma Delcy Rodríguez, que lejos de atacar a Estados Unidos, lejos de criticar lo que fue finalmente este ataque y la detención de Nicolás Maduro, algunos ya plantean que hace un llamado a la conciliación, a la paz, al finalmente trabajar unidos junto al gobierno estadounidense que lidera Donald Trump. A la vez, y aquí esto es como armar un puzzle, como que cada frase tiene algo que la antecede y que finalmente va armando esto, todo eso, cuando también durante la jornada de ayer Martín, desde Estados Unidos, Marco Rubio, nuestro símil a un canciller, planteó la posibilidad o finalmente apretó nuevamente, por decirlo en buen chileno, claro, al gobierno venezolano y a las figuras que están sucediendo a Nicolás Martín Maduro. No sé si tienen alguna pregunta desde el estudio mientras dejamos un poco esta imagen de lo que es la frontera, una jornada nublada donde cayó un poco de agua ya a estas primeras horas de la mañana. Es bien temprano allá en Cúcuta, Martín, tú nos explicabas que son 2 horas menos, pero nos gustaría preguntarte respecto a lo que se está viviendo ahí en Cúcuta, entendiendo que es una zona clave en la frontera entre Colombia y Venezuela. ¿Ha habido mayor volumen de migrantes, por ejemplo, a través de esa frontera? ¿Se ha percibido un cambio en los flujos hacia Venezuela fundamentalmente después del cambio de escenario que significa la salida de Maduro o no? ¿Qué es lo que has podido reportear en estas primeras horas allá? Mira, hasta ahora, Seba, y pensando también en que recién está comenzando la mañana y sobre todo el desarrollo de esta historia que tiene como protagonistas a Caracas y también a Washington, que hasta ahora el flujo migratorio se mantiene relativamente normal, esto conversando primero con gente que se encuentra en migración y particularmente también con la gente que convive todo el día acá, que tiene puestos, las mismas personas que van cruzando de un lado a otro la frontera, y ahí el punto está puesto de lo que podría ser también durante las próximas semanas. De hecho, también lo hablábamos ayer con Mónica y con Alicia, la presencia del contingente militar como tan expuesto es también un llamado que se hizo desde el gobierno colombiano, particularmente
de Gustavo Petro, en compañía también del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para reforzar las zonas y los controles fronterizos bajo 3 lógicas. Primero, una especie de ayuda humanitaria, y en ese punto cabe esta lógica de un posible flujo migratorio que podría darse ya constantemente si es que llega a ocurrir durante los próximos días, pensando también en lo que vaya pasando en Caracas, en Venezuela particularmente. Segundo, una lógica que tiene relación con la seguridad interior del país. Y tercero, que es una área de la cual muchos han preguntado cómo se puede ir desarrollando en el tiempo, que son labores más diplomáticas. Por lo menos en este punto, uno de los 3 cruces, o de los 3 cruces legales, porque también se ha sabido que hay bastantes cruces ilegales que tiene, por lo menos en esta zona de Cúcuta, Venezuela y Colombia. Hasta ahora el flujo se mantiene relativamente normal, pero eso, ojo, no significa que no pueda ir cambiando durante el transcurso de las horas, de los días, las semanas, y particularmente en algo que es muy poco predecible, de las decisiones que se vayan tomando tanto en Estados Unidos con la figura de Donald Trump, como también en Caracas hoy ya con la figura de Delcy Rodríguez. De hecho, ahí también está un poco el temor, conversando ya fuera de cámara con algunos venezolanos que por lo menos esta mañana estaban cruzando la frontera. Algunos nos decían, bueno, si es que hay cambios, hay que esperar que pase el tiempo para ir finalmente viéndolos. Otros nos decían, mira, sigue básicamente las mismas figuras, es el chavismo en su esplendor el que sigue finalmente comandando, finalmente guiando a Venezuela, solamente cambiaron de nombre. Y ahí hay que ver finalmente cómo se viene la mano ya de Delcy Rodríguez en su relación con Estados Unidos. Y también lo que se ha especulado durante las últimas semanas, ahí hay una publicación del Miami Herald de hace un tiempo atrás, donde se planteaba que la misma Delcy Rodríguez habría tenido negociaciones con el gobierno de Estados Unidos en Qatar para finalmente hacer una especie de transición o un chavismo ya sin Maduro y con la figura de ella. Martín, sí, y bueno, hablando con precisamente quienes han estado cruzando la frontera en estos últimos 2 días, no sé si has podido conversar con estas personas respecto a la presencia precisamente de esos tanques. ¿Qué reacción genera en los venezolanos o incluso en los mismos colombianos que esté dispuesta esta fuerza de seguridad allí en la frontera? No sé si has podido conversar con ellos, si te han mencionado alguna especie de intimidación o lo ven como algo de seguridad. Cuéntanos. Mira, hasta ahora se lo toman con relativa tranquilidad y normalidad, pensando en que los flujos fronterizos, y particularmente entre Colombia y Venezuela, y tanto las políticas de ambos países han estado chocando, quizás no durante los últimos años, pero constantemente durante los últimos ciclos políticos y particularmente de los gobiernos de turno que se han ido llevando en Colombia. Así que, por lo menos, lo que tiene relación con el contingente militar, que también, de hecho, algunos militares fuera de cámara nos decían, no es que nosotros ahora estemos y antes no estábamos, solamente que ahora estamos más visibles que antes. Siempre se está cuidando, por lo menos por parte de ellos, la frontera. Así que en las conversaciones hasta ahora, en esta jornada ya y también durante la jornada del domingo en la mañana cuando llegué a este lugar, por lo menos se mantiene cierta tranquilidad, o más bien yo la explicaría como una especie de normalidad, una cierta costumbre ya a ver estas figuras no solamente acá en los pasos fronterizos, no solamente también particularmente acá en Cúcuta, sino que en otros lugares que limitan esta frontera colombo-venezolana. Así que eso hasta ahora en el ámbito que tiene relación con el contingente que el mismo presidente Gustavo Petro mandó a las fronteras, ahí en coordinación con su ministro de Defensas. También, como este dato que quizás no es de la importancia geopolítica o política, pero también bastantes medios de comunicación de todas partes del mundo han llegado a este lugar expectantes de lo que va a ser durante el transcurso de los próximos días. De hecho, lo contaba como anécdota con algunos colegas chilenos, lo contaba como anécdota cuando llegué al aeropuerto de Cúcuta, porque en esperar yo el trípode en la parte de las maletas, uno empezaba a ver un trípode, 2 trípodes, 3 trípodes, que son estas armazones que sostienen las cámaras para la gente que quizás no está habituada. Claro. Iban, y maletas con equipo, y ahí uno ya se empezaba a dar cuenta de la relevancia, la importancia de este lugar que va a tener para la opinión pública, también en lo político, en lo geopolítico, y también en la concentración de los medios de comunicación de todas partes del mundo en distintos idiomas que están en este lugar apostados a la espera de lo que va a ser el transcurso de esta historia que se vive cientos de kilómetros más allá de la frontera venezolana, particularmente en Caracas, y también ya en otro país, en Estados Unidos, y particularmente con las decisiones que tome Washington a través de su presidente Donald Trump.
Estamos con Martín Ortiz, enviado especial de CNN Chile en Cúcuta, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Martín y Cel, estamos ahora con imágenes en pantalla y a nuestros auditores y televidentes, por supuesto, les contamos de lo que están viendo. Imágenes que llegan en directo desde Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos, con el traslado de Nicolás Maduro hacia los tribunales de justicia en Estados Unidos, precisamente. Sí. Eso se va a desarrollar esta mañana, Isel. Sí, exactamente. Para esta jornada a las 2 de la tarde, hora nuestra aproximadamente, debería ocurrir, por cierto, esa situación durante este día. Mediodía de Estados Unidos es cuando Donald Trump debería comparecer ante la justicia acompañado de su esposa, ¿no? Cilia Flores, para enfrentar una serie de cargos. Particularmente Nicolás Maduro, pesan 4 cargos contra él. Uno de ellos es conspiración narcoterrorista y los siguientes son conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras. Son parte de los cargos que está enfrentando Nicolás Maduro, que, ojo, son los mismos cargos que ya había empezado en su contra el año 2020, que es cuando se inicia, ¿no?, este proceso judicial sin Nicolás Maduro, pero con la acusación de Estados Unidos de ser parte, ¿no?, del Cartel de los Soles y liderar precisamente esta institución, Seba, que hasta este momento no ha sido muy bien detallada por parte de la administración norteamericana, más allá de las acusaciones que ha lanzado, por cierto, Estados Unidos contra las diferentes figuras del régimen de Nicolás Maduro. Pero ojo, porque en este proceso judicial Maduro no está solo, también su esposa está enfrentando cargos, pero otras figuras que no están en Estados Unidos también eventualmente podrían enfrentar a la justicia, y entre ellos, por ejemplo, una de las cabecillas dentro del régimen de Nicolás Maduro, y que es Diosdado Cabello, el ministro del Interior. Y eso, ese antecedente es bien interesante, sobre a quiénes está persiguiendo en definitiva la justicia norteamericana, porque eso podría explicar, por ejemplo, que haya sido Delcy Rodríguez quien quedara a la cabeza del gobierno y no el mismo Diosdado Cabello. De alguna manera, todo el círculo cercano a Maduro y Flores queda hoy día en observación y en tela de juicio, en el entendido de que acá hubo algún tipo de colaboración con Estados Unidos de esos círculos más cercanos para poder llegar a este momento, para que Nicolás Maduro fuera extraído desde Caracas junto a Cilia Flores y para que el gobierno de Trump aceptara también que el chavismo quedara al mando de la nación después de la salida de Maduro. Delcy Rodríguez asume como presidenta encargada, Donald Trump de alguna manera le da, por decirlo en buen chileno, su bendición y permite que efectivamente continúe con la amenaza explícita que ha planteado de que pueda terminar peor que Maduro si es que no hace lo que queremos, dice Donald Trump. Pero eso revela también la estructura, digamos, que quedó armada después de Maduro, está de alguna manera ordenada en función de los cargos y la persecución que hay en su contra. Delcy Rodríguez y su hermano Jorge no enfrentan grandes cargos, a diferencia de Cabello. Diosdado Cabello sí tiene una persecución de Estados Unidos por delante. ¿Y por qué es relevante todo eso? Porque de alguna manera sitúa los incentivos que tiene cada uno para colaborar o no con este periodo, para colaborar o no con Donald Trump también. Los incentivos que tiene cada uno de esos actores para salvarse el pellejo, llevar adelante este proceso de transición de acuerdo a cómo lo estipula el mismo Estados Unidos y de esa manera entonces quedarse en el poder también, conseguir ambas cosas. Claro, en la acusación, por ejemplo, no se formula el nombre de Vladimir Padrino. Ahí estamos viendo a Cilia Flores, esa imagen en vivo que llega de Estados Unidos. Sí, se suma, por cierto, ahí lo vemos en el zoom que se puede hacer, por cierto, con con lo que se entiende serían grilletes, ¿no? Y ahí está Nicolás Maduro acompañándola allí, ambos vestidos de manera similar. Pura. Totalmente, es una imagen en vivo que estamos viendo a esta hora cuando Nicolás Maduro está siendo trasladado a esta hora al tribunal, que se va a hacer cargo, por cierto, de este proceso judicial, un tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Lo estamos viendo allí engrillado, como la imagen que se repetía el pasado día sábado por la noche, acompañado allí de agentes policiales llegando hasta Nueva York y dirigiéndose desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde ha estado las últimas 30 horas, te diría, Seba, claro, para dirigirse, por cierto, hasta el Tribunal de Nueva York, siendo trasladado en helicóptero. Ahí está la imagen del momento. Esto es en vivo, esto está ocurriendo en Brooklyn, en Nueva York, en Estados Unidos. Nicolás Maduro subiendo al helicóptero que lo va a trasladar
hasta los tribunales, a la Corte, para comenzar con un proceso de juicio en su contra por estos cargos que ya nos detallaba Isel Guerra, el más importante de todos, conspiración narcoterrorista. Y ahí estábamos viendo una imagen, como decíamos, histórica, otra de las pocas que hemos tenido de Donald Trump, de Nicolás Maduro en suelo norteamericano, con un despliegue de seguridad impresionante, el que hemos visto desde que llegó a Estados Unidos y el que vemos ahora también para resguardar la integridad de Nicolás Maduro y de su esposa, de Cilia Flores, rumbo a la Corte. Un despliegue terrestre, aéreo también, con refuerzo realmente impresionante. Maduro y Flores estaban detenidos en un centro penitenciario con características muy particulares, de altísima seguridad, donde ya estuvo detenido, por ejemplo, el Chapo Guzmán en su momento. También, y Ghislaine Maxwell, por ejemplo, también una de las figuras. O sea, de alto perfil y de alto riesgo los detenidos que han pasado por esa cárcel donde ha estado Maduro en las últimas horas. Sí, y a eso complementaría además, Seba, los relatos respecto al funcionamiento de esa cárcel, ¿no? Con condiciones que han sido cuestionadas en más de alguna oportunidad. De hecho, el abogado de Jean Dericom señaló en algún momento ante la factibilidad de que precisamente el rapero pudiera estar detrás de las rejas en esa prisión, que no estaban las condiciones para poder recibir a su representado. Y en esa misma línea se han conocido, por cierto, diferentes detalles de lo que ocurre al interior de ese penal. Bueno, en ese lugar ha estado Nicolás Maduro en estas últimas 2 noches. Ahora está siendo trasladado a lo que vamos a ver ya en las próximas horas hasta un tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde va a enfrentar estos 4 cargos en un proceso que consultábamos el día de ayer, Seba, con algunos especialistas en derecho estadounidense. Va a ser eventualmente bastante largo, ¿no? Y se tienen que definir una serie de características, si va a haber prisión preventiva, por cierto, los detalles respecto de los cargos particularmente que está enfrentando Nicolás Maduro, y hay quienes señalan que son cargos que podrían ser calificados como endeble, y te lo señalo básicamente porque Venezuela no es necesariamente el país que más exporta drogas en el planeta, ¿no? Y hay quienes plantean que ese podría ser un argumento que podría utilizar Nicolás Maduro y su defensa para hacer frente a este proceso judicial. De hecho, hay algunos medios estadounidenses que le consultan a expertos también respecto del rol que tiene Venezuela. La mayor parte de la cocaína, señala una de estas personas, que entra a Estados Unidos, pasa por la costa del Pacífico, pasando por México y Colombia. No sale fentanilo de Venezuela, que recordemos ha sido una de las grandes premisas que ha repetido Donald Trump durante este primer año de mandato, ¿no? Hoy día en la mañana en CNN AM conversábamos con Guido Larsson, analista internacional, académico de la Universidad del Desarrollo, y él decía algo bien interesante. Ojo con el juicio, porque acaban ahí saliendo antecedentes bien importantes. Nicolás Maduro tiene información bien sensible también, que puede poner en evidencia a otros actores del chavismo, pero también puede tener repercusiones latinoamericanas. Y este punto me parecía bien interesante. ¿A qué apuntaba Guido Larsson? A que acá puede surgir también en la investigación antecedentes del desvío de fondos, por ejemplo, a otros países en la región. Exacto. A otros gobiernos, a otros personajes políticos en la región, dejando en evidencia lo que hasta ahora se sospecha, que puede haber habido financiamiento del chavismo a proyectos políticos regionales. En su momento Hugo Chávez empujaba de alguna manera y tenía un vínculo muy fuerte y una ascendencia enorme respecto a países de la región como Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina y algunos vínculos también con Chile, por cierto. Y todo eso puede quedar al desnudo en un juicio de esta envergadura, y Maduro seguramente tratará de utilizar esa información también a su favor. Sí, sin duda, y con eso se suma, por cierto, declaraciones de Donald Trump recientemente respecto de Cuba, ¿no? Creo que simplemente va a caer, no creo que sea necesario tomar medidas, hacía alusión respecto a la isla, así que estamos al pendiente allí, Seba, de lo que está ocurriendo en Nueva York. Oye, y se va el helicóptero, Isel. Ahí estamos viendo la imagen en vivo del despegue del helicóptero que traslada a Nicolás Maduro y a Cilia Flores hacia la corte en Nueva York, donde será juzgado, comenzará recién este juicio en su contra por los cargos de conspiración narcoterrorista, de posesión de ametralladora, entre otros cargos que se le están imputando y que habrían justificado entonces la decisión del gobierno de Estados Unidos de extraer desde Caracas a Nicolás Maduro. Ya veremos los antecedentes que se exponen durante esta mañana. Día histórico lo que se está viviendo allá en Estados Unidos. Son las 9:27. Volvemos a Colombia, a Cúcuta.
a retomar el contacto con Martín Ortiz, nuestro enviado especial a Cúcuta, para cerrar este primer despacho, Martín, desde una zona súper importante también por la permeabilidad que tiene ahí en esa zona, la frontera entre Colombia y Venezuela. Vamos a seguir en despacho, por supuesto, y en contacto contigo durante el día, recibiendo los detalles de lo que está ocurriendo en la frontera, sobre todo para monitorear los flujos migratorios ahí en ese sector, Martín. Sí, flujos migratorios, mira, son las 7, van a ser casi las 7:30 de la mañana acá ya en Cúcuta, flujo migratorio que va aumentando poco a poco, pero también pensando, y quizás a nosotros se nos hace muy lejos esta figura en que, pensando en la cordillera de los Andes, me refiero en Chile, en que hay un gran flujo migratorio de personas que va a trabajar por el día desde Venezuela a Colombia y posteriormente se devuelven en la tarde. Entonces, durante esta mañana, muchos de los que se movilizan ya entrando a Colombia van finalmente hacia sus labores, hacia sus trabajos, ya durante la tarde realizan finalmente la vuelta ya a Venezuela. De hecho, más allá de la figura que planteó ahí, que es lo que ocurre todos los días, también había personas que llevaban bastante tiempo en Venezuela y que se iban hacia otros lugares, muy a la rápida. Se estaba de hecho yendo, conversamos fuera de cámara con un venezolano que estaba en su país, finalmente se dirigía a Chile, porque él vive allá actualmente, así que es parte de lo que se vive en este lugar. Yo les dije, está recién amaneciendo por lo menos acá en Cúcuta, en Colombia, y ya escuchábamos también el relato de ustedes, lo que está pasando relativamente cerca, pero también ya en otro país, en Estados Unidos, particularmente en Nueva York, con ya este inicio del juicio para Nicolás Maduro y también su esposa. Así es, imagen en vivo de lo que está ocurriendo en estos dos puntos de la noticia. Cúcuta a mano izquierda, con la frontera entre Colombia y Venezuela, y a mano derecha la imagen desde Estados Unidos con el helicóptero que traslada a Maduro y a su esposa Cilia Flores. Martín Ortiz desde Colombia ha estado con nosotros a esta hora. Estamos en contacto durante la mañana. Nos vemos, Martín.